Hola queridos amigos y hermanos en la fe, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de Formación Ministerial. Recordemos que estas emisiones tienen como principal objetivo el hecho de formarnos, ¿sí? Con la mayor profundidad posible para servirle al Señor. Para servirle al Señor cada cual en su ministerio. Por ahora, pues hemos visto los dones, hemos visto, también vimos nuestro principal ministerio, que es nuestra familia, nuestro hogar, y pues estamos viendo el ministerio de intercesión. Así que ha sido un recorrido largo. En la descripción de este video usted encuentra los enlaces que tienen que ver con el ministerio de intercesión. Y para que este canal crezca, le voy a pedir un gran favor. Y es que le ponga ahí un like, un me gusta y por favor comparta. Está usted en la total libertad de compartir con otros estas emisiones. Dios les bendiga y preparémonos para una gran conferencia, para una gran charla. A mí personalmente este tema pues me llena mucho. La intercesión en general me llena, pero este tema me llena muchísimo porque evidentemente pues lo que hoy vamos a tratar es algo que todos necesitamos. Dentro del Ministerio de Intercesión vamos a tocar hoy el tema de los compañeros de oración, ¿sí? ¿Qué entendemos por compañeros de oración? Bueno, yo quiero decirles que lo que entendemos por compañeros de oración, pues varía, ¿no? Varía de persona a persona. Hay gente que cree que, los compañeros de oración son aquellos con los que siempre oramos, ¿sí? Yo he encontrado mucha gente que me dice, sí, pastor, yo tengo muchos compañeros de oración, tenemos un gran ministerio. Y sí, puede ser que dentro del ministerio de intercesión unos oremos por otros, pero no es precisamente o únicamente esto. Vamos entonces a ir profundizando a lo largo de esta charla, pues, este tema. Quiero compartir de la historia de William Carey, este humilde zapatero inglés que fue llamado a las misiones. O sea, Dios puso en su corazón el sueño de ir a India, el sueño de trabajar por India. Y bueno, él estuvo allí, duró 42 años sirviendo en la India. Junto con sus amigos, pues él tuvo la gran encomienda de traducir a 26 idiomas o dialectos hindús la Biblia y el Nuevo Testamento. Así que, pues, no fue poca tarea la que tuvo William Carey. Y muchos de los cristianos lo conocemos, ¿no? Cuando conocemos la historia de los mártires, la historia de los misioneros, pues ahí surge este misionero inglés. Pero poca gente sabe dónde estuvo el éxito de William Carey. William tenía una gran compañera de oración y era su hermana inválida. Ella y él tenían una unión muy fuerte, y tanto en el tiempo en que él todavía vivía en Inglaterra, ella era su compañera de oración, no solamente por el sueño que Dios había puesto, sino porque Dios fuera llenando cada una de las cosas que pues, William sentía en su corazón, con las que iba a trabajar en la India y todo este llamado. Pero no fue solamente esto, sino que cuando William va a la India, William le escribía con bastante regularidad y le contaba, le detallaba qué cosas estaban sucediendo. Y esta mujer exclusivamente se dedicaba a orar. Ella toda su vida se dedicó a orar por el ministerio de su hermano. Entonces William podía conquistar porque tenía a alguien, como dirían en el ejército, alguien en la retaguardia. Él podía avanzar con pasos de seguridad porque él tenía no una persona que quería orar por él, sino una persona que era fiel en esa intercesión. Y eso es lo que realmente es un compañero de oración. Ahora usted me dirá, bueno, pero el que se llevó las preseas, el que se llevó la gloria fue William. Bueno, quiero que me acompañe a leer 1 Samuel 30:24. Y nos vamos a dar cuenta cuál es el criterio del Señor para repartir la gloria.
¿De acuerdo? En 1 Samuel 30:24 dice, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, hacia de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Eso lo hace David cuando pues él regresa de una incursión y encuentra que toda la familia, todas las mujeres y todo lo que tenían se lo habían llevado los enemigos. Entonces la gente queda muy desanimada y entonces tiene él que salir con su gente. Algunos ya no pudieron seguir, estaban muy tristes y ya se declararon en derrota y decidieron pues quedarse ahí, ¿no? Y pasan con el resto de su ejército, va, conquista y trae todo. Y no solamente trae todo lo que se habían llevado, sino además trae un gran botín. Y entonces es cuando dice David, pues así como los que, porque pues el ejército decía pues que los que se quedaban aquí regresenle su mujer y sus cosas y nada más, pues porque ellos no fueron en la batalla. Pero David dice, no, tienen que darse cuenta que tanto el que va como el que se queda, ellos deben tener partes iguales. Bueno, entonces así opina Dios de nosotros. Dice, el que está delante, el que está conquistando, así como el que está con nosotros, luchando, el que se queda atrás como el que lucha, tienen la misma porción. Y así es un misionero, así es un pastor, así es un profeta, así es un maestro. Tanto el que va a dar la clase como el que está intercediendo por ese maestro, tanto el que va a las misiones como el que ora por el misionero, se reparte igual el botín a los ojos del Señor. La gloria del misionero y del compañero de oración serán compartidas. Hoy en día lo que sucede es que muchos ministros están bajo ataque, o bueno, estamos bajo ataque. Una de las principales causas es la carencia de compañeros de oración. Antes se contaba con gente que se dedicaba y que no se avergonzaba y que vivía para orar. Y hoy son pocas las personas que realmente tienen esa categoría de decir, este es mi compañero de oración. Esta persona ora por mí. Yo soy su principal motivo de oración. Esa persona realmente no simplemente ora por todo el mundo, sino está orando por mí. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros contamos con esto, para nosotros es muy importante porque el enemigo cada día gana más terreno y el príncipe de este mundo es Satanás. El Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará fe en el mundo. Y esto lo decía no porque no se estuviera predicando la palabra, sino porque justamente porque se estaba predicando la palabra, pero los ataques iban a ser tan fuertes y tan grandes y tan constantes sobre los siervos del Señor que la gente iba a dejar de creer. O el que servía iba a dejar de servir. En estos tiempos he estado escuchando cifras de cuántos pastores han dejado la obra. Cuántos pastores, bueno, pastores y hermanos en la fe han muerto muchísimos, pero cuántos pastores a raíz de la pandemia han visto cerradas sus iglesias que no estaban comprometidas y pues acabaron con la obra. Hoy están lejos del ministerio, no porque ellos hubiesen querido, sino porque les tocó. Y otros porque sí querían ya, estaban fatigados de tratar de hacer las cosas y de que la gente no correspondiera. Realmente tenemos que ser agradecidos cuando Dios nos da un ministerio y nuestro ministerio permanece. No toda la gente va así, pero gran parte que permanezca un ministro y un ministerio es porque tiene compañeros de oración que están intercediendo. La necesidad de compañeros de oración es reconocida por Pablo. Pablo dice en Efesios 6, 18 y 19, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio.
Y uno dice, ¿en serio, Pablo? ¿Tú estás pidiendo que la gente ore por ti? Si tú fuiste, ibas a una parte, ibas a otra, encontraba la estrategia tú mismo dijiste, con los griegos me dice como griego y con los judíos como judíos, o sea, tú la verdad nunca te quedaste callado. ¿Y tú estás pidiendo en serio? ¿En serio estás pidiendo que oremos por ti? Pues como, ¿por qué no? O sea, si palabras son las que te sobran. Pero Pablo reconocía que no estaba en él la fuerza, estaba en Dios y que necesitamos el respaldo de Dios y que la voluntad de Dios se hace en la tierra a través de la oración. Entonces, si Pablo, un gran misionero, reconoció esta necesidad de un compañero de oración o de gente que orara por él, pues imagínense cuánto más nosotros. Predicadores, misioneros, intercesores requieren compañeros de oración que cubran sus espaldas de cualquier ataque del enemigo. En realidad, nosotros no podemos estar avanzando y mirando hacia atrás, porque el que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor. Entonces, si a nosotros nos están disparando, y a veces no te dispara el enemigo, no te dispara desde afuera, a veces te disparan desde tu propia trinchera. Usted ha oído esos palazos, mire, yo se los voy a decir, se llaman el chisme, se llama la división, se llama la rebeldía. Esos son disparos desde nuestra propia trinchera, la desobediencia, el menosprecio por la autoridad y el trabajo pastoral o por el trabajo de los maestros o por el trabajo. Vaya, a veces está sirviendo y en lugar de recibir apoyo, afecto y reconocimiento, lo que recibe son puñaladas. Eso es terrible, ¿verdad? A mí me parece terrible, me parecen más duras las balas y las puñaladas que llegan desde tu trinchera que las que llegan de lejos. Porque de lejos nosotros sabemos que el enemigo pues viene a matar, robar y a destruir. Y si alguien de afuera critica nuestro ministerio, si alguien de afuera nos impide hacer una campaña evangelística, si alguien de afuera nos hace la guerra para que no podamos, no sé, poner la alabanza o tener alabanza en vivo, cosas así, porque conozco muchas iglesias que los vecinos firman solicitudes para que no toquen la batería o para que no esto. Y vaya, o sea, tú entiendes que ese tipo de ataques puedan venir de afuera, pero que se den ataques desde la misma trinchera son muy difíciles. Entonces, los compañeros de oración son necesarios para eso. Los compañeros de oración son necesarios para que nosotros estemos bregando. El ministro en servir y el compañero de oración en guardar la espalda. Cuando nos comprometemos con nuestros compañeros de oración, Dios nos podrá revelarles a ellos algunas de nuestras debilidades. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es decir, el compañero de oración no es solamente aquella persona que simplemente está orando y orando por nosotros, sino que cuando uno está en comunión con el Señor, evidentemente, y estás orando por otra persona, Dios puede llevarte a sentir no sé cuánta falta de oración le puede faltar a esa persona, o cómo se está alejando de la autoridad pastoral, o cómo se está alejando de la palabra del Señor, o cómo a lo mejor estás descuidando tu vida de oración, estás descuidando tu vida familiar. Dios puede revelarle eso a nuestro compañero de oración o a nuestros compañeros de oración. Entonces el compañero de oración no solamente es el que nos está cubriendo la espalda, sino a quien Dios puede revelarle cosas que pueden sacarnos del camino. ¿De acuerdo? John Maxwell, en su manual de oración, Los compañeros de oración del pastor, dice, cualquier batalla que valga la pena pelear precisa de más recursos de lo que posee el líder por sí solo. Es decir, si yo como pastor, o yo como maestro, o yo como evangelista, tengo que enfrentar una batalla, mis recursos no son suficientes. Necesito los recursos de muchas personas para que yo pueda librar esa batalla. Las pequeñas batallas se podrán librar con los pocos recursos que yo tengo, pero las grandes batallas, como dice Maxwell, no. Entonces debemos contar con
solamente compañeros de oración que peleen a nuestro lado esas batallas. Ahora, ¿qué tipo de compañeros de oración tenemos? Bueno, en principio tenemos un círculo íntimo, ¿ok? Son nuestro son nuestro Aarón, o si lo ven con respecto de Jesús, son Juan, Pedro y Santiago. Los tres inmediatos, los que están cerca, los que van con nosotros a muchas partes, los que conocen nuestra familia, los que conocen toda nuestra intimidad. Y claro que para ese círculo íntimo, pues es una carga vivida. O sea, casi ni siquiera tenemos que decir qué está pasando porque ellos lo están viendo, están viviendo. No quiere decir que el círculo íntimo sea necesariamente leal. Y recuerden que, por ejemplo, cuando estaba Jesús en Getsemaní orando antes de ir a la cruz, vaya, les dice, velen conmigo mientras voy a orar. Y ellos, fue tan fuerte el ataque que vino, era tan fuerte la lucha espiritual que estaba en ese momento que los venció el sueño. Y el Señor viene y dice, pero despierten, ¿no? Y una segunda vez y los encuentra dormidos, y la tercera dice, bueno, ya sigan durmiendo porque ya llegó la hora, ¿no? Y él mismo le dice, ay, a la verdad, nosotros a la verdad el espíritu busca, pero la carne es débil. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente círculo, después del círculo íntimo, es el círculo externo. Se asemeja, digámoslo así, a los otros 9 discípulos. Son los otros hermanos que hacen parte, por ejemplo, del liderazgo, en el caso de un pastor, que hacen parte del liderazgo de la iglesia, ¿no? Que sí tienen una cercanía con nosotros, que nos acompañan en el trabajo, pero que no son los íntimos, que no son los hijos del alma, que no están en todas las cosas con su pastor o con su líder, ¿verdad? Entonces, este grupo pues tiene un conocimiento, evidentemente, tiene un conocimiento de las necesidades que tiene el ministro, pero no es tan vivido. Este círculo externo puede ser atacado muy fácilmente por el chisme. Si el primer círculo podía ser atacado por el desánimo, porque estaba muy cerca de la lucha espiritual, el segundo círculo, el círculo externo, puede ser muy atacado por el chisme. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ahí tenemos a personas de todo tipo, que a lo mejor no están de acuerdo con nuestro liderazgo, que a lo mejor piensan que lo harían mejor. Todos pensamos, y quiero decirles, sea esta la oportunidad para decirles que todos pensamos que si estuviéramos ahí lo haríamos de otra manera. Y nos sentamos a hablar como si de veras fuera así. Entonces yo siempre he dicho que si Dios quisiera que usted fuera pastor, lo hubiera puesto de pastor, ¿verdad? Entonces si Dios hubiera querido que usted fuera el torero, pues lo hubiera puesto de torero, no de espectador. Si usted, como abuelita, viene a juzgar el trabajo de su nuera o de su hija como mamá, pues no le hubiera dado ese nieto como nieto, sino como hijo para que usted lo criara. Entonces, como que tenemos que aprender a ser recatados en nuestros comentarios. Claro que todo mundo tiene derecho a opinar. El punto de la opinión es que pocas veces este círculo externo se acerca al líder, se acerca al ministro, se acerca al pastor, así de pastor, yo opino esto o a mí me parece esto. Y en muchísimos casos el pastor le dirá, hermano, le agradezco su opinión, hasta donde pueda lo tendré en cuenta, pero las cosas no se hacen aquí por democracia. Aquí las cosas en la iglesia, en el reino de Dios, se hacen por teocracia. La máxima autoridad es Dios, no la mayoría, no lo que crean los más inteligentes o los que más diezman. Entonces, el círculo externo es un círculo bueno, sí, porque de alguna manera nos está acompañando en la lucha, pero no es el más cercano y, como les decía, puede ser atacado por el chisme. Ahora, la congregación es como el tercero, ¿no? Digamos que en ese caso serían como todas aquellas personas que iban detrás del Señor.
¿sí? Son las personas de la iglesia que te aprecian y que te dicen, sí, pastor, sí, hermana, sí, voy a orar por usted, ¿no? Y eventualmente lo hacen cuando ven que tú estás enfermo, cuando ven que viene una crisis, cuando ven que tú estás bajo un ataque. Entonces, pues sí, sí, como dicen, se pone en la playera. Hay un pastor argentino que en este momento se me escapa el nombre, que le pidió a su iglesia, convocó a sus compañeros de oración de una manera muy particular. Les dijo, les voy a pedir, hermanos, no me interesan oraciones tan grandes por mí. Solamente les voy a pedir que sean todos oraciones permanentes y constantes. Pida la bendición de Dios y la guianza de Dios para mí y la unción para mí cada vez que usted se siente a la mesa, ¿no? Entonces, así como oramos por los alimentos, pues vamos a oren por mí. Entonces, imagínese la convocatoria. Si usted tiene 100 hermanos en la iglesia, pues son 100 oraciones 3 veces al día. Grandioso, ¿verdad? Ojalá algunas de nuestras iglesias tomaran esta idea para que oraran por sus pastores. Y bueno, además de el círculo íntimo, del círculo externo y de la congregación, tenemos aquellos que se llaman intercesores de crisis. Son aquellos que nos cubren en momentos difíciles, ¿sí? No necesariamente pertenecen a nuestra congregación, pero a lo mejor pertenecen a nuestra congregación. Y estas personas pueden llegar a ser nuestros intercesores de crisis, en crisis porque nosotros se lo pidamos porque a lo mejor, no sé, tengo una amiga cristiana, por ejemplo, que vive en El Salvador, se llama Miriam de Dimas, y yo muchas veces le he pedido, oye, ora, te recomiendo tus oraciones, ¿no? Por mis hijos o por mí o lo que sea, en momentos muy específicos, ¿no? O por ejemplo, a Patti Blasquez, sí, hay personas a las que yo he recorrido y les he pedido, por favor, oren por mí, a Tony Roesner, ¿no? Que son personas cercanas, que no pertenecen, son conocidas, son amigas, pero no pertenecen a mi iglesia, pero sé que en un momento de crisis sé y conozco su vida espiritual, conozco su vida de oración y sé que claro que orarán por mí. No sé cuántas horas o minutos, pero sé que lo harán, ¿verdad? Entonces, existen estos 4 tipos de compañeros de oración. Ahora, ¿cómo movilizamos? ¿Cómo conseguimos los compañeros de oración y cómo los ponemos a trabajar? Bueno, en Lucas, capítulo 11, versículo 9, Jesús dijo, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta este versículo y seguir el proceso que el Señor Jesús nos da ahí. Primero debemos pedir. ¿Qué le hemos pedido al Señor? Señor, danos compañeros de oración fieles, constantes y ungidos. Fieles, constantes y ungidos. ¿Por qué? ¿Por qué fieles? Porque no es una tarea fácil, es una tarea que se puede olvidar y muchísima gente, muchísimos de nosotros decimos, sí, sí voy a orar por eso, sí, sí, no te preocupes, cuenta con mis oraciones. Y si al caso, hacemos una oración cuando nos acordamos. Ya sea al acostarnos o al levantarnos y decir, ay Señor, bendice a la hermanita tal o al bebé tal que está enfermo, ya, y punto. Entonces, necesitamos gente fiel, que no sea simplemente una promesa, sino de una acción. Que sea constante, es decir, que no sean eventuales, porque nuestro trabajo como ministros no es eventual, es decir, el trabajo del misionero no es eventual, el trabajo del pastor no es eventual, el trabajo del profeta o del maestro no es eventual. Entonces, quiero mostrarles, el trabajo de los líderes no es eventual, es un trabajo constante y así se requiere la intercesión. Y además ungidos, es decir, gente que esté en el poder del Espíritu Santo y que se deje guiar por el Espíritu Santo, ¿no? No gente carnal que venga a pedir las cosas que ellos quieren para nosotros, sino las cosas que Dios quiere para nosotros. Muy bien. Lo segundo es buscar. El Señor dijo, pidan y se les va a dar, busquen y van allá. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar esos compañeros. Entonces, pídale al Señor, dígale al Señor, dame esos compañeros y empieza a hacer tu lista. Dios a lo mejor volteas a ver una hermana y dices, oye, esta hermana realmente yo creo que es una hermana fiel,
Tal vez no es tan sanguínea como otras, esto, pero me doy cuenta que es una hermana constante en la oración. Entonces puede ser esa persona. Tal vez no era tan cercana a ti, pero al final te das cuenta que es una mujer fiel, por ejemplo, ¿no? Entonces, elabora una lista de personas que tú identifiques, uno, como intercesores y que van a guardar por ti, ¿no? Y que tengan por ti un aprecio y un respeto. Porque si las personas te ven a ti, como te dijera, por ejemplo, a veces no es bueno tener familiares como compañeros de oración. O tener ovejitas pseudo independientes. Porque hay gente que no valora o que no reconoce, por ejemplo, tu posición como pastor, ¿no? Entonces, es como, Señor, te pido por Gabriel, ¿no? Te pido por Yolanda, te pido por William, ¿no? Que tú estés con ellos, oye, que les quites esto, que les pongas aquello, o sea, que se sienten con autoridad sobre nosotros y en realidad todos somos iguales, pero aquí no se trata de venir a que la voluntad del intercesor se haga en la tierra, en el cielo, sino que la de Dios se haga en la tierra sobre nuestras vidas. Así que es importante decirle al Señor, Señor, realmente muéstrame gente que tenga respeto por mí, que tenga respeto y aprecio por el ministerio, ¿no? Ok. Y obviamente lo tercero es llamar. Es decir, una vez que usted le ha pedido al Señor estos intercesores, que empiece a hacer su lista, le dice al Señor, confírmame, ¿no? Y luego empiezas a llamar a la gente, empieza a decir, oye, mira, le he pedido a Dios que me entregue compañeros de oración, Dios te puso en mi lista, pero con toda la tranquilidad del mundo me pueden decir sí, no, o más adelante, en este momento estoy ocupado o ocupada, con tranquilidad, ¿no? Porque a veces es así la forma como se depura la lista. No podías tener 5 personas y la lista queda de 2. Porque algunas personas dicen, mire, sí, pastora, yo la verdad es que sí la tengo en mis oraciones y en este momento no me puedo comprometer con usted al 100 porque la verdad, mire, como tengo a mi esposo así, como tengo esta situación económica, la verdad yo no puedo. Entonces es una manera como Dios depura. O le dice, ¿sabe qué, pastora? Qué pena, pero Dios ya me puso carga por esta y esta persona y la verdad no me quiero comprometer y fallarle. Entonces, bueno, ok, ¿no? Entonces nosotros nos podemos comunicar con esas personas, puede ser en forma personal, telefónicamente o hoy en día, pues por alguna red social, ¿no? ¿Qué cualidades importantes debemos tener en cuenta para seleccionar compañeros de oración? Bueno, primeramente que tengan el compromiso de orar, porque hay gente linda, hay gente hermosísima en nuestras iglesias, hay hermanos preciosos, hay hermanos que son muy generosos, hay hermanos que son muy serviciales, pero que no es que no oren, es que oran lo de mantenimiento diario, ¿no? O sea, pero no son personas que tú veas que se van a postrar a orar por alguien, ¿no? Entonces, pues, si no tienes llamado a la oración, pues ni le insistas, ¿no? Personas que guarden la confidencialidad, ¿no? Pero si son personas que te vienen a hablar de los demás, ni se te ocurra llamarlos como compañeros de oración, porque así como te vienen a hablar de otros, van a hablar de ti con otros. Y pues no se trata de eso, no se trata de que el ministro esté en la boca de toda la congregación o esto, no porque nuestra honra no se pueda tocar o porque seamos de una mejor clase o esto, pero sí se requiere la confidencialidad, ¿no? Además, si Satanás puede ensuciar la honra de un ministro, puede acabar con un ministerio. También se requiere que sean capaces de oír, de obedecer y de transmitir las directivas de Dios. O sea, porque hay gente que no tiene la capacidad de oír las directivas de Dios. O sea, así dice el profeta Isaías que ni les amaneció. O sea, no se dan cuenta. Entonces hay gente que Dios les habla de una o nos habla de una y otra manera y ellos es pues, ¿y qué pasa? ¿Y qué tiene de malo? Pero eso no tiene nada. O sea, nada tiene nada de malo. Son realmente negados a escuchar la voz del Señor. Entonces es un poco complejo. Tienen que ser personas que tengan esa capacidad de oír
y de obedecer. O sea, si el Señor dice ayuno, es ayuno, y si te dice total, es total, y si el Señor te dice ve y reprende, es ve y reprende, y si el Señor a un compañero nuestro de oración le dice ve y dile a mi sierva que no salga de su casa porque va a tener un accidente, es como que tiene que tener el valor de venir a decirlo, ¿no? Yo, ah, una vez, nuestra iglesia ha estado bajo diferentes ataques. Yo soy una persona muy radical, yo no creo que en ese sentido culturalmente tengo algunas diferencias, ¿no? Los mexicanos suelen ser muy tranquilos, como que a todo le dan el tiempo, como que pues no hay problema. Yo soy muy directa. Entonces, si yo detecto algo es así, inmediato. O sea, si yo veo a alguien en la iglesia, por ejemplo, que está serio, yo lo voy a llamar y le decir, hermano, ¿qué pasa? No, o sea, no voy a esperar y que, no, yo soy muy, no arrebatada, porque tampoco me agarro a gritos con la gente, ni mucho menos. Sí soy muy directa y no voy a hablar con pañitos de agua tibia. La gente que me conoce sabe que al pan y al vino. Pero tuvimos varios ataques. En uno de esos ataques, pues les pedimos a los hermanos que oraran, y en alguna reunión una persona, un joven, le dijo a alguien, le dijo, es que yo sabía que esto iba a pasar, porque a mi Dios me lo mostró. Pero yo no quise decir nada para que no se gestaran problemas, y yo dije, Dios mío, esa persona puede tener la capacidad de oír a Dios, pero no tiene la capacidad de transmitir ni de obedecer. O sea, se siente con el derecho a decir lo digo o no lo digo. O sea, Dios se lo reveló y él es superior a Dios porque él creyó que, no, pues evito las cosas y me quedo callado. O sea, no, si Dios te mostró las cosas es para que tú actúes. Si tú hubieses intercedido con tanta fe, y si tú realmente me dijeras, no, es que Dios me mostró esto, pero yo me puse a la brecha y peleé y guerré y esto no fue tan grave como pudiera haber, como Dios me lo mostró que iba a ser. Entonces yo te digo, ok, está bien, entonces oíste y obedeciste y Dios te lo mostró solamente para que tú hicieras guerra. Pero si tú vienes y me dices, sí, yo sabía que esto iba a pasar, es como, en serio, si Dios te lo reveló no para que pasara, sino para que tú intercedieras o tú lo comunicaras a quien tenías que comunicarlo en el momento en que tenías que comunicar. Entonces hay gente a la que Dios ya no le muestra cosas. Porque a veces el orgullo es tan grande de decir, pues, o sea, me lo mostró a mí y pues si yo quiero lo digo y si no, no lo digo, ¿no? Y por último, personas que el Señor los haya llamado a orar por ti y por tu ministerio. Porque yo puedo llamar a alguien, pero si Dios no ha tocado su corazón, esa persona no va a orar por mí, ¿no? Y recordemos que hace algunas conferencias atrás yo les contaba de un testimonio de Cindy Jacobs, que fue a entrevistarse con una gran guerrera de oración, y Cindy Jacobs le decía, o sea, ella le contó muchas cosas de su ministerio, le dio muchas enseñanzas, como decimos nosotros, muchos tips, y ya despidiéndose, Cindy en un auto como automático le dice, voy a estar orando por ti. Y la señora le dijo, a ver, Cindy, ¿Dios te pidió que oraras por mí? Y Cindy se quedó pensando y dijo, pues realmente no. Entonces no te comprometas. No tienes que estar orando por mí si Dios no te ha llamado a orar por mí. Si en algún momento yo necesito algo, sé que te puedo llamar. Mira, sí, claro, llámame. Bueno, entonces eso es diferente. Pero tenemos que estar seguros de que la persona a quien nosotros estamos contando como compañero de oración, Dios lo haya llamado. Y eso debe ser una petición nuestra. Señor, que los compañeros de oración que yo tenga, tú los hayas llamado a orar por mí. Ahora, como son nuestros guardas, como son nuestros, como yo les digo, nuestros escuderos, pues debemos tener una comunicación
con ellos. ¿Cómo debe ser esa comunicación con los compañeros de oración? En primer lugar, tiene que ser una comunicación constante. Es decir, no debe ser de, pues cada 6 meses o solamente cuando vaya a salir yo a predicar o cuando a mí me convenga, no, sino debe ser como ministros debemos programarnos para decir, ¿sabes qué? Voy a llamar a mis compañeros de oración los lunes cada 15 días, ¿no? Debemos comunicarnos con ellos y ellos deben saber nuestros itinerarios, por ejemplo, que mira que vamos a tener el Congreso de Mujeres, que vamos a tener esto, por favor apóyenos. Ellos deben tener ese itinerario para saber, porque más adelante vamos a ver cuándo se necesita más intercesión o más oración por un ministro. Entonces es importante, deben conocer también nuestras necesidades, no para que las suplan, sino para que oren por nosotros, ¿no? O sea, supongamos que tenemos problemas de salud, o no sé, o familiares, o dinero, el tipo que sea, ¿no? O que me está costando, por ejemplo, recibir la palabra del Señor para predicarla. Todas esas cosas mi compañero de oración o mis compañeros de oración lo deben saber. Tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque o sea, por eso los compañeros de oración deben ser tan cuidadosamente seleccionados, ¿no? Porque no se trata, como les digo, que ellos suplan las necesidades ni que ellos vengan a ministrarnos. No, sí, pero tenga paciencia. No, el compañero de oración no es que te viene a decir qué vas a hacer. Es que si tú comunicas una necesidad es para que oren, ¿no? También deben conocer nuestras situaciones de emergencia. Oiga, hermano, acaba de caerse mi hija. Oiga, ¿sabe qué? Acaba de pasar esto. Hermano, no sé, el temblor, lo que sea, las cosas de emergencia lo deben conocer nuestros compañeros de oración para que salgan a orar por nosotros. Y pues hacia ellos debemos tener un constante agradecimiento y amor por su apoyo. Entonces debemos estarlo reconociendo. A mí me llama la atención lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipos en el primer capítulo de la carta a los Filipenses, versículos 3 y 4. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Dice, siempre me acuerdo de ustedes, siempre estoy orando por ustedes. Es decir, como debemos ser como conscientes de que no solamente ellos oran por nosotros, el compañero de oración no solamente ora por nosotros, sino que el ministro debe orar también por sus compañeros de oración. Ahora, ¿qué precauciones, qué cuidados debemos tener en esa relación de ministro y compañero de oración o hermano entre hermanos como compañeros de oración? En primer lugar, la falsa dependencia emocional. ¿Cómo así? Mire, esta falsa dependencia emocional se da cuando nos involucramos emocionalmente con el compañero o la compañera de oración de una manera poco saludable. ¿Cómo así? Sí, si mi compañero o mi compañera de oración no ora por mí antes de que yo vaya a la despensa, me siento solo, me siento desprotegido, tengo miedo, me sudan las manos. O sea, espérame, no. Eso es una dependencia emocional incorrecta, ¿no? O sea, no debo depender, es mi compañera de oración o es mi compañera de oración. Confío en él o en ella, o confío en ellos, pero de ninguna manera son Dios. Dios sigue siendo Dios y es de quien yo dependo. En segundo lugar, tener cuidado de que el compañero de oración o la compañera de oración no venga a controlarnos por medio de la intercesión y la profecía. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se depende excesivamente del compañero de oración para decidir. Entonces casi, hermano, mire, voy a ir a, no sé, a Guadalajara, ¿no? Ore por mí para ver qué le dice el Señor, porque si Dios le dice a usted que no voy, que no vaya, no voy, ¿no? Entonces de repente viene la gente y te viene diciendo cosas que no, O sea, de repente hay gente que viene y te da la voz, una voz que no es de Dios. Hay una hermana a la que yo quiero mucho, no se congrega con nosotros, realmente fue una hermana
que siempre perteneció a otra iglesia, alguna vez nos visitó, y una mujer de Dios, evidentemente. A mi esposo se pone muy mal de salud. Yo viajaba a El Salvador, se pone muy mal en el fin de semana de salud, todos nos pusimos mal de un problema digestivo. Y yo lo vi muy amarillo, lo vi muy mal. Entonces, cuando vamos al médico, pues le dije, ¿será que no tiene hepatitis? Y la doctora me dice, no, no, es porque es diabético y no sé qué. Y bueno, ok. El caso es que yo viajaba el día jueves, el día martes nos entregan los resultados del laboratorio. Yo pedí que le incluyeran el examen de hepatitis, efectivamente era hepatitis. Y entonces, pues empecé a organizar a las hermanas de la iglesia, hermana, porque pues Paulita era todavía una niña, era como de 13 o 14 años. Ella tenía que ver por su hermana y terminar, estaba en época de exámenes y trabajos. Hablé con la escuela, hablé con una hermana que fuera a llevar y a traer trabajos de mi hija, la llevara a la escuela 2 días o 3 días en ese tiempo para que fuera a entregar sus evaluaciones y demás. Y le pedí a otras hermanas de la iglesia que me colaboraran con la alimentación de mi esposo, porque pues él no podía estar en contacto con las personas, ¿no? Entonces, y pues Paula iba a encargarse ya de su hermana, de estudiar y como de la casa en general, ¿no? Entonces, estaba en esa situación, ya todo estaba organizado y el miércoles en la noche me marca esta hermana y me dice, pastora, yo creo que usted no debe irse a El Salvador. Y yo dije, ay Dios mío, o sea, tú me estás mandando una señal, no debo ir. Y en ese mismo momento el Señor me hace sentir, ¿necesitas algo de ella? Y me quedé pensando y dije, no, o sea, ella no va a venir a hacer nada, no le estoy pidiendo nada, no necesito nada. Entonces no le recibas nada. O sea, si no necesitas nada, no le recibas nada. Dije, no, mire, hermana, muchas gracias, entiendo su preocupación, le voy a pedir que esté orando por el pastor y por mí. La verdad es que si Dios me mandó a El Salvador, pues voy a ir a El Salvador y Dios se va a encargar de mi esposo aquí. Yo no soy Dios y si Él va a vivir y si Él va a morir, va a morir. Esté yo aquí o no. Yo creo que le pareció muy fuerte mi palabra, pero efectivamente fui a El Salvador, cada día mi esposo mejoró, regresé, lo encontré muy bien. Obviamente yo hablaba todos los días, etcétera. Y obviamente no dejé de orar, pero a veces hay gente que quiere controlar nuestras acciones y que hagan lo que ellos creen que debemos hacer. Y hay que tener cuidado, no podemos dejar que eso pase. Y pues el adulterio espiritual. Esto sucede, por eso es bueno que busques compañeros o compañeras de oración según sea tu género, ¿no? Porque cuando nos metemos con el sexo opuesto, o sea, supongamos que yo siendo mujer busco como compañero de oración a un varón. O sea, no ser de que sea mi hijo de sangre, pues podemos terminar cometiendo un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque podemos pasar de tener, o sea, es mi apoyo en oración y verlo como primero una dependencia emocional insana hacer con este varón y después llegar eh, a una fantasía, a un involucramiento espiritual insano con el hermano. Entonces, mi consejo siempre es mujeres con mujeres, varones con varones. Es sabio y nadie se ha muerto por no tener un compañero varón de oración o en el caso de los hombres una mujer. Ahora, si es tu esposo, si es tu esposa, pues confía en él. O sea, por mucho tiempo yo fui la compañera de oración de mi esposo, ¿sí? Muchísimo tiempo. Y yo sabía en qué momento Dios me llamaba a orar por él. O sea, siempre, pues, obviamente, como esposo siempre he orado por él, pero como ministro me refiero. Y pues sí, Dios te llama y Dios te pone carga y Dios te quita carga, ¿no? Entonces, pues bueno, debemos saber que a no ser que sean nuestros hijos o nuestro esposo, pues no nos ponemos, no creamos estos vínculos innecesarios, ¿ok? Indicadores de que se requiere más intercesión. Ok, eso es importantísimo. Primero, el ministro o su familia están siendo atacados a cualquier nivel, sea en su salud, sea en su economía. O sea, como dicen, no sale de una cuando le llega la otra, eso es un ataque. Entonces,
Si yo veo que mi expastor o está siendo atacada su familia, está siendo atacado él, entonces, ¿qué quiere decir? Que él necesita más intercesión. Si yo soy compañera de oración de mi pastora y mi pastora está pasando por esto, entonces tengo que darme cuenta que se requiere más intercesión. Ahora, lo segundo, otra muestra es cuando los compañeros de oración están siendo atacados. Es decir, a lo mejor fluye el ministerio de mis pastores, por ejemplo, y la hermana Priscila y yo, que somos las compañeras de oración de la pastora, pues estamos bajo constante ataque. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está viniendo un ataque muy fuerte sobre los pastores, sobre la pastora, y como nosotros estamos, el intercesor está entre el ataque, entre el enemigo y el ministro. Entonces, el intercesor está recibiendo esos ataques. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se requiere más intercesión, a lo mejor se requieren ayunos, a lo mejor se requieren cadenas de oración, entonces eso se debe hacer. O cuando el ministro enfrenta un nuevo reto o un cambio de rumbo. Imagínate que tú, digamos, tu pastor, digamos en el caso de las otras mujeres, a lo mejor mi pastora dice, pues fíjense que Dios me ha llamado al ministerio carcelario. Entonces, pues sí voy a seguir aquí con la iglesia, pero voy a empezar a trabajar con las mujeres en las cárceles. Y, ok, ese es un nuevo reto, entonces se requiere más intercesión, por ejemplo. Entonces, son formas de darnos cuenta. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos convertirnos en un buen compañero de oración efectivo? Bueno, en primer lugar, debemos presentarnos con el deseo de servir, no de tener privilegios ni controlar. No, yo no voy a decir a la pastora que cuente con mi oración porque yo la puedo ayudar en muchas cosas. O sea, yo ya no quiero orar por ella, sino quiero controlarla. Entonces, como, ¿sabes qué? Si yo voy a ser un compañero de oración efectivo, tengo que decirle, Señor, ayúdame que mi corazón sea orar por este siervo, por esta sierva, con el deseo puro de servir y nada más. En segundo lugar, como compañeros de oración tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Entonces, cuando nos comunicamos con los ministros por los que oramos, porque a lo mejor Dios me mostró que hay un ataque sobre su vida, o que Dios sí quiere que vaya a tal lugar, o lo que sea que me haya mostrado, yo tengo que ser muy cuidadoso, ¿no? Y tengo que entender que tal vez ese ministro, esa ministra están muy ocupados. Entonces, yo debo ser concreto. Debo llamar y ser muy claras. Señor, mire hermana, o mire pastora, o mire, Dios me mostró esto, así, de tal manera, y ya. Hablar solo de lo de que Dios le mostró. No extender, no, es que yo llevaba varios días orando por usted y yo sentía una fatiga en la boca del estómago y me dolía la cabeza cada vez que oraba por usted. Y entonces yo le dije, Dios, muéstrame qué le está pasando a la hermana. Y entonces así pasé 5 días y yo ya decía, ya no puedo más. Entonces al final Dios me mostró esto. No se ponga a echarle toda la carreta. O sea, ¿por qué? Porque muchos de las personas por las que, o muchos de los ministros por los que estamos orando, a lo mejor son personas muy ocupadas. Sí, y yo no sé, o sea, imagínese una persona que está preparando el mensaje que va a llevar a predicar a otro lugar y yo empiezo a llenar la cabeza de basura, ¿no? Y la hermana, pues sí, o sea, sí, hermana, sí. Y bueno, y entonces, ¿no? Y entonces, si usted todavía, ¿no? Entonces tenemos que ser muy concisos. En tercer lugar, perdón, no debemos ofendernos si no nos responde en persona, porque muchas veces el ministro, por ejemplo, hay gente que tiene pastores o pastoras que tienen una agenda súper ocupada, ¿no? Y entonces, pues le llamó a la oficina y entonces, no hermana, déjele el mensaje porque ella pidió que no le interrumpiera, entonces se ofenden. Y ya dejan de orar por el ministro o la ministra por la que estaban orando. No se trata de eso. Se trata, por favor, de que entendamos que a lo mejor la persona está muy ocupada, ¿no? Cuarto, y yo diría aquí algo más, o sea, casi, si Dios quiere que yo le diga lo que le tengo que decir, pues Dios me abre la puerta y ella me va a contestar. Si no, pues era algo que Dios no quería que yo dijera, solamente quería que yo lo supiera para que orara. Cuarto, tener cuidado de no sobrecargar las emociones de las personas por las que estamos orando. Porque a veces
agarramos a la persona y como yo soy su guarda de oración, empiezo, no hermana, yo creo que usted sí tiene que cuidarse mucho, mire, yo la veo muy acabada, usted anda muy ocupada, pobrecita, yo creo que sus hijos se van a sentir muy mal, tal vez ellos van a sentir que usted no los quiere, porque usted está anda predique y predique, mire, yo creo que la verdad es que yo cuando oro por usted siento mucha tristeza y bueno, o sea, después de 10 minutos de charla con su compañera de oración, esta pobre mujer quedó fumigada. Entonces no se puede así. Uno tiene que ser sensato y pues debe decir las cosas concretas, debe dar ánimo, si es que Dios lo llama a dar ánimo, si no, nos juzgamos y no empezamos a meter nuestra cucharada, porque por algo es ministro y por algo yo soy compañera de oración. Si tienes, por ejemplo, un sueño, en quinto lugar, si tienes un sueño o una visión, debemos pedirle a Dios la revelación. No es que, ay, pastora, yo tuve un sueño tan feo con usted. ¿Ok? No, yo me soñé que usted estaba ahí desnuda predicando. Y la pobre pastora se queda así como intimidada, juzgada y de todo. Entonces, y usted hasta se quedó con la idea de quién sabe en qué porquería puede estar la pastora, porque mire, yo me la soñé desnuda predicando. Y además lo que usted está diciendo es, no, nadie la está cubriendo, ni tú. Ahí te estoy mostrando la poca oración que le pones. Por eso no tenían un trapito encima, porque tú no cubrís a tu pastor. Pero como yo no le pedí revelación del sueño, yo me quedé con que la mala era ella, la buena soy yo, porque Dios me mostró la revelación, el sueño a mí. Entonces, cuando tenemos un sueño o una visión del ministro o ministra por las que estamos orando, debemos pedirle a Dios revelación. Ser fiel en la tarea, la confianza y la cercanía que requiere, porque, mire, la confianza y la cercanía entre el ministro y el compañero de oración se va a demorar tiempo. Y después de mucho tiempo de fidelidad, ya la relación se hace entrañable, o sea, no necesitamos casi estar, nos entendemos fácilmente recibimos la amonestación fácilmente, pero después de mucho tiempo. Entonces, como no piense que al día siguiente que usted está orando con una persona, la persona le va a abrir las puertas de la oficina, le va a decir, siéntese y quiero su palabra, porque no, se va a demorar tiempo. En séptimo lugar, no debemos jactarnos de la relación que tenemos con el ministro. No, si yo soy compañera de oración de fulanito de tal o de fulanita de tal, no, o sea, mire, cada vez que él va a salir de viaje o ella va a salir de viaje, que me llama. Y yo oro y yo le digo si sí debe salir o no. O sea, casi soy la bruja personal de él, no, o de ella. No, cálmese. O sea, tenemos que ser ubicaditos. Somos compañeros de oración, les servimos en silencio. No nos jactamos de hacerlo. En octavo lugar, el Señor puede darnos un enfoque específico en la oración. O sea, hay compañeros de oración, por ejemplo, que solamente oran por las finanzas de su pastor o por o por la unción de su pastora o por son muy específicos. Dios los llamó a eso exclusivamente. Y a veces, no sé, viene el pastor o la pastora y, hermana, le recomiendo que esté orando por la salud de mis hijos. Y uno dice, ok, sí, pastor, pero el hecho de que temporalmente reciba una solicitud del ministro por el que está orando diferente a su carisma, al enfoque que Dios le dio, pues incluso puede orar por la salud de los hijos de ese pastor, pero regresará o seguirá orando por el enfoque específico que Dios le ha dado. En noveno lugar, debemos darle a conocer en forma regular y oportuna al ministro los motivos por los que estás orando por él o por ella. Y yo creo que a veces, hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo con esto, ¿no? O sea, mandarle un WhatsApp no nos quita ni nos pone, es una comunicación expedita, lo recibes y te lo dejan visto, está bien, pero tú cumpliste, ¿no? Pastor o pastora o misionero, hermano, mire, estoy orando por la salud de su esposa y Dios me ha puesto ahora por la salud de su esposa, por la unción para su ministerio y por su economía.
pastor, estoy orando porque Dios les siga dando consuelo a su corazón, los siga apoyando, no sé qué. Entonces, a lo mejor hermana le va a decir, gracias hermana, y le voy a pedir que ore por estas cosas. Ah, gracias, ¿no? Ya me dio un campo mayor. Es importante, además, como décimo punto, que redoblemos nuestra oración inmediatamente antes de que el ministro va a servir, en el momento del servicio y después, inmediatamente después. No quiere decir que a lo largo de toda la vida no vamos a estar orando por la vida de nuestro ministro, por lo que Dios nos ponga, pero quiero decirles que inmediatamente, o sea, digamos que va a ser un recorrido nacional nuestro pastor. Entonces nosotros tenemos que, antes de que parta al recorrido, meternos en un ayuno, pedir, cubrir ese viaje, etcétera. Durante todo el viaje, estar orando. El pastor va a predicar a las 9 de la noche. Ahí en ese momento dejo lo que estoy haciendo, me voy a orar. Ese es un ministro, un compañero de oración fiel. Y cuando el pastor regresa de su gira nacional, yo sigo orando por su vida, porque el enemigo es para arrancar, para evitar que el pastor siembre, va a tratar de atacarlo antes de que vaya, ¿sí? O en el momento en que lo está haciendo. Pero para arrancar el fruto de la cosecha, va a atacarlo inmediatamente después. Entonces, en esos 3 tiempos es importante, aunque siempre estamos orando por nuestro ministro que Dios nos ha encargado. Debemos además recordar orar por la familia del ministro. Yo siempre digo que cuando Satanás quiera dañar a mi esposo, me va a tocar a mí, porque la parte más débil de mi esposo soy yo. Si Satanás quiere dañarme a mí, toca a mi esposo. Si Satanás quiere tocarlo a él o a mí, puedo tocar a nuestros hijos. ¿Ve? Entonces, siempre como compañeros de oración cubrimos también a la familia del pastor o del ministro por el que estamos orando, aunque no sean cristianos o aunque no nos guste su testimonio. Y por último, orar por nuestra propia protección y la de nuestra familia. Así que esto de ser compañeros de oración no es fácil y no se trata, como les decía, de pues simplemente de aquellas personas que están con nosotros y oran con nosotros, y no, sino es las personas que realmente están cubriendo la vida de alguien. Y como lo vimos a lo largo de esta charla, pues no es cosa de poca monta. Dios quiera que tú, si Dios te ha llamado a ser compañero de oración de alguien, pues lo hagas con esta dedicación. Y si tú eres un ministro y necesitas un compañero de oración, Dios permita que encuentres uno muy responsable, muy prudente, muy ungido, muy fiel y muy constante. Les amo un montón. Recuerde que si quieren dejar algún comentario, bienvenido sea. Si no, pueden enviarlo a mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx, o pueden dejar un comentario en mi celular por un WhatsApp 5518 50 86 27. Les digo, no responde a llamadas que no identifico, por lo tanto le requiero que me mande un mensaje antes, un WhatsApp antes, para decirme, mire, soy el hermano fulano o la hermana fulana, quisiera hablar con usted, y ya yo lo registro y le contesto con mucho gusto. Y si no, pues comuníquese conmigo por el Face, Yolanda Copete, pues déjame un inbox y yo con gran alegría voy a recibir su comentario, su crítica, porque justamente hacemos esto para que todos crezcamos. Usted crezca y yo también, con todos los comentarios que usted me pueda hacer. Dios le bendiga, les amo un montón y no olvide dejar su campanita activada y darle un like ahí a esta emisión, y por favor a que se extienda para que todos podamos conocernos y servirnos los unos a los otros. Dios les bendiga.